Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa En Voz Alta. En esta ocasión, con motivo de los primeros 6 meses ya de las administraciones estatales y municipales. Fíjense, ya pasaron 6 meses, 3 meses del año pasado, 3 de este año. Para las administraciones municipales es prácticamente una sexta parte que ya cumplieron de su periodo, y para la administración del Estado es una 12ª parte. O sea, rápidamente se fueron desde la toma de protesta el pasado 1 de octubre del 2021, quienes llegaron a esta responsabilidad, tanto en el gobierno del Estado como en los municipios y también en la legislatura del Estado. Y pues, nos parece pertinente aquí en Voz Alta hacer un primer corte, un primer balance de los resultados o de las primeras acciones, por así llamarlo, de las administraciones, tanto estatal, municipales y desde luego incluir también un poco de la legislatura del Estado a estos primeros 6 meses de gobierno. Y vamos a empezar contigo, Arturo. ¿Qué te parece este balance? Empecemos primero de forma estructurada con el gobierno del Estado. El pasado 30 y el último día del mes se cumplió los primeros 6 meses de la administración de Mauricio Curi. ¿Podrá tener claros, oscuros, qué cosas positivas, qué balance le das a este inicio de administración? Muchas gracias por el espacio. Carlos, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Mira, yo creo que voy a empezar por las partes que yo rescato de esta primera parte del ejercicio del gobierno del Estado. En mi segunda intervención platicaremos sobre las cosas que creo que pudieron haberse concretado de otra manera y que también mandan un mensaje un poco extraño. En las luces de estos primeros 6 meses, yo creo que una de las cosas que como politólogo observo por parte del ejercicio gubernamental del titular del Ejecutivo es esta posibilidad que ha esgrimido y de alguna otra forma esta luz que da en relación a que sabe escuchar. Fíjate, Charlie, yo creo que ha sido un gobierno que no ha sido un gobierno de oídos sordos. Yo lo veo en ese sentido. Si nosotros hacemos un análisis comparativo con el ejercicio gubernamental, por ejemplo, del gobierno anterior, donde teníamos un titular del Ejecutivo mucho más, digamos, centrado en una visión de personificar directamente muchas decisiones del gobierno, este gobernador parece ser que en estos primeros 6 meses, con decisiones que ha tomado, se ha dejado asesorar. Yo lo veo que sí ha tenido algunos aciertos en términos de decisiones en las cuales se ha echado para atrás, digámoslo así, ¿no? En términos de que a partir de la efervescencia social que hay en la opinión pública, a partir de ciertos, opiniones en contra de decisiones gubernamentales, pues bueno, ha corregido el rumbo, ¿no? Una de las primeras cosas que yo creo que hizo bien fue echar para atrás el proyecto del segundo piso de Avenida 5 de Febrero. Me parece, Charlie, que mucha gente lo criticó, ¿no? O sea, ay, que si es tibio el señor o qué otros intereses tiene detrás de esa decisión. Lo cierto es que el primer dique para este proyecto vino de la sociedad civil organizada. Y el titular del Ejecutivo dijo, bueno, analicemos, y al final fue para atrás, ¿no? Y de ahí se esgrimió su eslogan de gobierno, que todas las decisiones son técnicas y no políticas, aunque en realidad son también políticas las decisiones. Pero me parece que ha sido un acierto constante esta parte, ¿no? También el escuchar, por ejemplo, desde luego, el llamado de la Universidad Autónoma de Querétaro para un presupuesto de aumento adicional que se venía ejecutando, pues también habla bien que centra el tema, ¿no? En torno a que invertir en educación es invertir en un patrimonio para los queretanos que tiene réditos a largo plazo. Y lo cierto es que los gobiernos generalmente tienen un síndrome de llegar y destruir las pirámides que existen para construir unas nuevas, ¿no? Y yo creo que este gobierno ha seguido en otro sentido con esta cultura que tenemos en Latinoamérica o nuestras culturas precolombinas, ¿no? De construir sobre lo ya hecho. Entonces, me parece que ha sido acertada en esos temas. La crisis que se derivó ahora, por ejemplo, yo vi 2 momentos de crisis seria en el gobierno. La primera, sobre todo en materia de comunicación política, la primera fue, digamos, la parte del llega y se inaugura con inundando Querétaro, ¿no? Se inunda Querétaro,
Tlaloc nos hizo favor de bendecirnos con bastante lluvia y bueno, a los que vivimos en Tequisquiapan nos llovió en serio, en San Juan del Río, y yo creo que fue un gobernador cercano, ¿no? Tuvo allí una etapa, ¿no? Pero ¿no sientes que en estos cambios de dirección que tuvo el gobierno del Estado, te voy a poner un ejemplo, Sí. Alguien en el equipo sugiere el segundo piso y luego la opinión pública se levanta y el gobernador concede, ¿sí? Alguien en el equipo le dice el tema de las placas, lo saca y luego dice, vamos a ampliar el plazo. Y luego alguien en el equipo le dice, vamos a proponer esta serie de reformas. No sé, en tu opinión, no miden el tema del impacto de esta famosa ley que ya le están llamando como una ley mordaza, que será objeto de este programa. Sí. Y el gobernador el día de ayer dice, lo vamos a reflexionar. ¿No parecerían esos cambios de estrategia como errores del equipo que él tiene que salir a corregir? ¿En tu opinión? Yo soy mucho más mal pensado, ¿eh? Yo creo que son errores planeados, porque él aparece como el que concede y desde luego obtiene mayor popularidad en esas decisiones. O sea, yo creo que el tener un gobernante que sabe reconocer que hay equivocaciones en el gobierno es mucho más aplaudible. Veamos ahorita el cambio de los recién estrenados secretarios de Seguridad y el titular de Protección Civil. Entonces, yo creo que, te digo, sería mucho más mal pensado, ¿no? Que pueden ser estrellas. O sea, para que le demos la palabra a mi tocayo, a ver, supongamos, en esta parte de la iniciativa de la famosa ley mordaza que ya están bautizando algunos periodistas, ¿no? Por todo lo que implica esta ley. Pues desde luego él firma la iniciativa de ley. Y en días pasados sale, pues déjenme revisar, no sé exactamente cómo va. Pues desde luego que tiene una secretaria de gobierno que no es inexperta en la materia. Entonces supongo que... Entonces yo soy mucho más mal pensado y me parece, desde luego en términos políticos y comunicativos, pues una estrategia no tan mala, digamos. ¿Tu opinión, Arturo? No, mira, creo que con claroscuros, yo coincido con que se ha mostrado receptivo a la opinión. A lo mejor a veces se escucha de más, ¿no? A lo mejor en este tema interno, a lo mejor escucha a muchos, tiene muchos personajes tratando de influir en la agenda pública, no hay un filtro. Además, un filtro que no trate de cooptar, un filtro que trate de encontrar algo que es fundamental en un arranque de una administración. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son los proyectos de trascendencia? Aquí analizamos el Plan Estatal de Desarrollo y decíamos una cosa que es muy real. O sea, es una obligación, está claro que el plan debe contener una visión de muchísimos rubros de la administración, pero decíamos también que el que prioriza todo, pues no prioriza nada. Yo entiendo que el plan así debe estar, amplio, pero sí tener una claridad con respecto a dónde se va en términos de la administración, cuál va a ser digamos, la política de trascendencia, que yo no recuerdo una en el sexenio pasado, es decir, creo que ahí se fueron un poquito en blanco. Pero a partir yo creo que son dos definiciones las que te tiene que hacer el filtro, esta persona o estas personas que jueguen como filtro. Una es, ¿qué vas a hacer como gobierno? Y dos, y se vale, ¿cuál es tu camino como gobernante? Porque son dos temas distintos. Entonces, si no hay realmente hoy una claridad, es donde pudieras ir dando tumbos. Yo pienso que el gobernador en esencia personal, que la política te la puede nublar, es una persona sensible. Y esto creo que ha rescatado los peores momentos de lo que va de su administración. Tú lo hablabas, tocayo, las inundaciones, ¿no? El hacer presencia física, el estar pegado, que fue el mismo caso con el asunto del estadio, que tuvo, o sea, tuvo tumbos en relación a las versiones, ¿no? De asignar responsabilidades. La primera fue a la directiva, pero contundente, 100% a la directiva, luego la directiva, pero también un poquito a nosotros, luego a la Femex Food, etcétera, y a final de cuentas pues se ha ido enderezando el barco, pero sí con cosas que han salido muy apresuradas. Yo coincido un poquito no un poquito, bastante con lo que dice Charlie, porque sí me parece que hay que tener una velocidad, porque el tiempo, como lo estamos viendo, se va muy rápido, en las administraciones pasa volando, y sin embargo creo que hay que pensar muy bien los tiros, ¿no? Hay que hacer, reitero, esta claridad de hacia dónde vas.
cuál es tu proyecto de trascendencia, que también obviamente sea trascendente para la población, que sea benéfico, y no caer en esta ambición de hacer todo, que te puede llevar a cosas muy, muy delicadas que entonces sí pueden dar al traste a tu, y aquí se vale creo que un poco a la vanidad, a tu misma trascendencia como gobernante. La verdad es que ha habido algunos que han dejado un legado extraordinario. No podemos negar, por ejemplo, el aeropuerto con Ignacio Loyola, en el caso de Fresco Garrido, bueno, pues ahí están de alguna forma los anillos periféricos que se establecieron, de algunos otros elementos. Bueno, no, y ¿sabes qué? Y Bombardier, que fue un complemento de lo que hoy es el proyecto aeroespacial aquí en Querétaro. Yo me acuerdo mucho, estaba yo, ahí, para que nos ventaneemos de edad, pero la administración del licenciado Palacios, que se hablaba mucho y a mí me tocó alguna vez estudiarlo porque creo mucho en ese proyecto de justicia, ¿no? Los tribunales administrativos, entiendo que trajo también tribunales federales porque no se litigaba en Querétaro, casas de la cultura. Hay algunos otros aspectos que sí son de mucho fondo y que dejan una huella importante, ¿no? A lo mejor el licenciado, bueno, don Rafael Camacho, ¿no? También en un replanteamiento en infraestructura para darle otra visión a este estado, a esta ciudad, ¿no? Como que darle una proyección. Y, bueno, en el caso del licenciado Burgos, ¿no? El Centro Sur, que también fue un proyecto importante en términos de desarrollo urbano, que ahí finalmente va madurando, y algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, encontrar cuál va a ser finalmente ese distintivo, y también en términos políticos, si no es un deseo, creo que tiene que ver con la claridad de tus proyectos. Tratar de definir, ¿eres o no eres de continuidad? ¿Cuál es ese sello especial particular? No implica un rompimiento, no debería implicar un rompimiento. Si lo toman a mal, bueno, pues eso es distinto, ¿no? Los antecesores. La coordinación de los personajes con los que gobiernas, porque yo veo dos temas. Primero, grupos que son radicalmente opuestos en términos de sus ascendentes políticos. Y a lo mejor ahí te voy a interrumpir, pero ¿no sientes que empieza la administración con el empalme de dos equipos? Sí, claro, O sea, claro. Y finalmente lo que está sucediendo ahorita, los acomodos que estamos viendo, parecería ser esa migración que tú comentas. Y luego son traviesos, luego se meten el pie entre ellos y no. Entonces parecería que ya ahorita en esta segunda parte, por lo menos del año, parecería que empiezan ya algunos reacomodos, porque estos movimientos laterales que al principio se dijo que no los iban a ver, porque nadie iba a repetir, y efectivamente nadie repitió en la función, ¿no? Pero sí, por rotación. Movimientos laterales, movimientos transversales, y finalmente quedó acomodado el primer equipo, ¿no? Sí, también ustedes perciben un tema de dos o por lo menos tres fuerzas políticas ahí, ¿no? Yo veo eso y una cosa más, que se vale. A ver, la gente que está integrando son políticos, o les gusta la grilla, o les empieza a picar el tema de la grilla. Algunos ya lo traen muy arraigado. Pero creo que las secretarías no pueden operar en función del titular, tienen que operar en función del proyecto del Estado, y creo que el gobernador soltó demasiado rápido. Y esto tampoco ayuda muchísimo en el proyecto que se debe de construir y en lo que debe ser prioritario. Pero primero hay que planteárselos y hay que ponerlos en las metas, en la misma línea, y bueno, con base en eso, pues tomar estas decisiones que no son fáciles, que hay que reconocer. Claro, salva la cara también el gobernador, lo platicábamos en el programa pasado, que no le pase lo que a Peña Nieto, ¿no? Que se comió todos los errores por una lealtad malentendida, y al final de cuentas el que pagó fue finalmente el de adelante, ¿no? Yo creo que ahí yo sumaría a los comentarios que se vierten aquí en esta primera etapa de la parte positiva, el hecho de haber anunciado el tema del agua, o sea, el tema del acueducto 3. Y fíjate qué pertinente fue en ese momento. Parecería que ahorita no hay problema de agua en Querétaro, pero ya estamos viendo lo que está sucediendo en Nuevo León. Sí, claro, ya están en días todo el capital político de un gobernador velas a la bajada por un tema que parecería solucionado, que era el tema del agua. Dos, la relación con el presidente de la República, de ambas partes, porque finalmente ha habido un grado de madurez que le beneficia a Querétaro, que el gobernador no se ha subido en esa tendencia nacional de estar
golpeteando al presidente de la República, y el presidente de la República creo que ha actuado de forma muy cortés políticamente, hablando el tema de la escucha, pero me parece que eso ha tenido su costo, porque al estar absorbiendo los errores del equipo, los está pagando con capital político él. Sí. Un poquito lo que comentabas de que le pasó a Enrique Peña, decir, bueno, pues finalmente los actos de corrupción, las cosas que le sucedieron a Enrique Peña en su sexenio, que finalmente va a terminar siendo el sexenio más transformador que ha tenido México en los últimos años, con sus 13 reformas estructurales, que pocos se lo reconocen a la luz de los errores, y que muchas veces no fueron ni siquiera errores de él, fueron errores de su equipo, ¿no? Y esto pues va teniendo, si no se corrige, un menoscabo del capital político del gobernador, porque es el que ha estado saliendo a solucionar los problemas de los equipos con esa sensibilidad, ¿no? Sí, yo creo, Charlie, que, o sea, sí hay estos claroscuros, ¿no? En esta parte de claridad, yo creo, y de saldos positivos por parte del Ejecutivo, pues son estas cosas que ya hemos esgrimido. Y precisamente a colación de lo que decía mi tocayo, a ver, yo sí creo, y coincido con Arturo, creo que uno de los errores principales de esta administración fue no cuidar la designación de los mandos medios. O sea, de verdad, yo creo que sí necesitábamos tener una administración pública en mandos medios con especialistas en las materias, o sea, gente que sí sacara la chamba y no anduviera en la grilla, ¿no? Que es lo que pasa con los titulares de las secretarías. Desde luego que los titulares en las secretarías generalmente son producto de acuerdos, a veces de lealtades, y que luego pues sí te sale caro pagar esa lealtad, ¿no? El costo de esa lealtad, pero pues que bueno, así funciona el juego político en nuestro país. Y mientras no tengamos un servicio profesional de carrera, por ejemplo, pues vamos a ver que el impacto llega no solo en los titulares de la Secretaría, sino también en los mandos medios, que es donde ahí yo creo que ahí les falló un poquito, deberían de haber reforzado con perfiles mucho más robustos, y que, pues bueno, el titular se dedica a la política, a la foto y estas cosas que, pues sí, son parte de su trayectoria política, pero desde luego que los especialistas deberían estar. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, a ver, vamos viendo en el trabajo de las secretarías. Uno de los que por mi interés académico y demás que yo he estado observando es en la parte de la Secretaría de Gobierno. Lupita es muy buena, concertando es muy buena, pero le dejaron poco margen para meter a su gente. Entiendo que los perfiles que están ahí de mandos medios y eso, pues son compromisos muchos de ellos. Y bueno, eso qué tanto le da a Lupita la fortaleza para que no se cometan errores como el reciente, ¿no? Que se manda una iniciativa de ley sin estar bien estudiada en términos de que, oiga, gobernador, aquí está la tarjetita. Siendo mal pensados ya la sabía, pero siendo no mal pensados, pues igual está ahí como pues un poco delicado el tema, que se descuide un tema político. O sea, eso creo que es elemental. Estamos en otro caso, en la Secretaría de la Juventud, por ejemplo. No ha brillado. Perdóname si se vale, Charlie. Sí. Pasó recientemente y platico la historia que está publicada en los medios, no son opiniones personales, con el registro público de la propiedad. No, y ahí digo, creo el mérito también del gobernador pues también es ese, recular a tiempo, pero creo que alguien no lo puso en un contexto. Fíjate la relación con qué tipo de gremios es. Es, si mal no tengo el dato, la primera dependencia en términos de recaudación en todo el estado. El que no le hayan puesto la claridad de la importancia de la definición de ese puesto, pues me parece delicado. Que le hayan sugerido, quien se lo haya sugerido, a una persona que dicen los medios, y creo que los medios lo hacen con una fuente que tenía algún antecedente en términos de alguna falta administrativa, en un puesto de esa importancia para la inversión, porque es fundamental para el tema de inversión y para el tema de recaudación, pues es que alguien también como que en vez de quererle ayudar quiso también colocar ahí a un alfil, pero hay lugares para hacerlo. Esto no nos debe espantar, sorprender nada. Hay lugares para hacerlo. Suena un poquito rudo, pero sí los hay. Nada más que hay algunos que deben de tener una lógica efectivamente más de capacidades de servicio, ¿por qué no? También civil de carrera y otros elementos. Pero te quería, hablando esta cuestión que yo también creo que le debieron haber dejado más margen a la Secretaría de Gobierno, pues para operar y para responder por sus subalternos.
Claro, porque si no, desde luego, imagínate, tienes funcionarios que te son leales, y luego no sabemos si son leales al gobernador o en realidad son leales a las fuerzas que hay ahí, ¿no? Que son como, ubicamos 3 cuando menos, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que les falló en esta capacidad de hacer un análisis de, a ver, este ejemplo que acaba de ponernos en la mesa Arturo es clarísimo. Hay otros tantos, ¿no? Si algo tú relacionas, Mauricio Curi, su gobierno, yo creo que también uno se construye en la cabeza que es un gobierno de renovación generacional, de nuevas generaciones. Su secretario particular es muy joven, egresado de nuestra facultad, o sea, gente joven. Y uno esperaría que la Secretaría de la Juventud, por ejemplo, fuera un empuje de este gobierno. Y ha sido gris en estos primeros 6 meses, o sea, al menos en el registro de los medios de comunicación y estas cosas, no hay todavía un rumbo de esta secretaría, ¿no? Salvo lo que publica el gobernador. Estoy aquí con los jóvenes y eso, pero la luz no te la tiene que dar el gobernador. Tú tienes que salir a mostrar la chamba de tu secretaría y a partir de ello, pues que el gobernador se luzca con el trabajo. Me parece que ha sido también otra secretaria que yo vi que dije, bueno, ¿y qué perfiles pusieron ahí para llegar a los jóvenes? O sea, ¿a qué segmento social están llegando los jóvenes? Por ejemplo, del gobierno de Mauricio Curi, a ciertos jóvenes con cierta capacidad económica, ¿dónde están los jóvenes de ciertas colonias, ciertas comunidades? O sea, hay mucho trabajo que desde la Secretaría de la Juventud se pudiera hacer y no vi ahí esta parte. Un comentario para los dos. Finalmente, los ejercicios de gobierno son llevar la plataforma de un partido político, el programa de acción y desde luego la declaración de principios al gobierno. Ustedes ven al PAN gobernando en Querétaro, ustedes ven al militantes o miembros distinguidos de Acción Nacional en esta parte directiva, pues el gobernador es un candidato ciudadano, ¿no? Externo a Acción Nacional. En la parte ejecutiva, pues vemos una Lupita Murguía muy hecha al tema de Acción Nacional, con cargos de elección popular ahí, con la ideología que le ha acompañado varios años y desde luego todo el bagaje de experiencia que tiene. De ahí para abajo, ¿ustedes ven gobernando al PAN? Yo la verdad veo algunos personajes, pero creo que en realidad pues son cuotas, Charlie. En realidad yo no sé, y no sé si sea malo, fíjate, no sé si sea malo, a lo mejor puede ser también una virtud. Yo sé que me vas a decir, Arturo, cuando tú registras un proyecto ante la autoridad electoral, llevas una plataforma. Y la plataforma es el reflejo de la ideología de un partido político. Es decir, es la cosmovisión de una ideología, de una parte de la sociedad. Por eso son partidos políticos. Es una parte de la sociedad que entiende que gobernar y tomar decisiones desde determinada forma es lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Los derechos humanos, o sea, de diferentes aristas que le quieran poner, ¿no? Según el sello. Si hablamos de la izquierda, a lo mejor un poquito más la teoría de la liberación o el liberalismo económico, otras cosas, a lo mejor se lo dejamos a la derecha. O sea, es una cuestión que yo sé que Carlos me va a decir, oye, Arturo, pues entonces, ¿para qué hacemos partidos? Mejor nos vamos por la vía independiente, ¿no? Pero lo cierto es que a lo mejor no es tan malo, porque a razón de eso, yo creo que también en el gobierno hay personajes que ni son ni del PAN, ni del PRI, de otros partidos también que están ahí insertos y que dices, pues a lo mejor sí hay que ceder para gobernar con todos, pero hay espacios claves, que yo creo que ha sido uno de los obscuros de este gobierno, que en espacios claves que son técnicos, ahí sí los perfiles tienen que ser muy exigentes. Muy, muy exigentes, porque si ponemos a alguien de protección civil que no conoce la materia, pues es una materia súper delicada, ¿no? Ahorita lo vimos en el estadio, pero hay otras cosas. En tiempo de las inundaciones también funcionan contingencias de todo tipo, pues está, pero tenemos también otros especialistas que necesitamos que estén en el gobierno, que sepan de lo que se trata la función pública. Y desde luego, pues bueno, hay que pagar cuotas, Charlie. Y pues sí, así es la política. Hay que pagar cuotas y también pues ver hasta dónde estamos dispuestos, que por esas cuotas, pues el capital electoral, ¿no? Decía una cuestión que leí hoy una nota, el gobernador decía, al único que contrataron por 6 años los queretanos es a mí. Los demás tienen que chambear. Entonces, ahí también mando un mensaje un poco rudo, pero bueno, espero lo hayan entendido. Pero yo creo que esa sería una de las partes oscuras que yo veo, Charlie. Bueno, ya la Constitución dice que no necesariamente por 6 años, ¿eh? Ahí está el tema de la revocación de mandato, que ya en los estados está a 3 años. Yo espero que aquí no sea un tema, lo digo de verdad. Yo sí creo en esta, efectivamente, esta contratación de
de los 6 años, pero es un ejercicio de democracia directa que finalmente lo establece en la Constitución tanto federal como lo establece la Constitución local. Y bueno, no, si está gobernando el PAN o no, mira, depende qué visión se tenga de lo que es el PAN. Si lo ves como un partido humanista, ¿no? Que privilegia a la persona, el bien común, otros elementos, la subsidiariedad, la solidaridad, bueno, pues a lo mejor no necesariamente está planteado en las acciones de gobierno ni en las personalidades propias de los acompañantes al gobierno. Yo creo que lo que tiene el gobernador en términos de esta visión del PAN que se ha tenido también o se ha estigmatizado la parte empresarial, ¿no? Que no necesariamente es así, pero que me parece que en un momento para Querétaro es muy positiva. Yo he visto al gobernador en 2 temas hablando de lo positivo, en 2 temas atinados, ¿no? Desgraciadamente lo del estadio le puso un dique en este anuncio que había hecho, me parece muy, muy bueno, de la inversión de los 4,000 millones de pesos en seguridad, porque es un elemento que busca el que vive y busca el que invierte, ¿no? Que estemos en un esquema de tranquilidad. Y por otro lado, lo he visto muy activo y ojalá tenga frutos, pues esta vinculación con las embajadas, tratando de presentar al Estado de abrirlo. No sé con qué proyectos o no sé cuáles sean los valores agregados, ojalá los tengan bien desarrollados, porque bueno, pues no hace falta solo la invitación, sino realmente que existe un elemento tangible de ese atractivo y de rentabilidad, porque así es el capital, ¿no? El capital va donde hay rentabilidad. Y si Querétaro se lo ofrece, y si se lo... Oye, a mí me llama la atención, ¿no? Recientemente yendo a lugares que tienen problemas fuertes de inseguridad, pues te encuentras con desarrollos industriales que no estaban hace 5 años, ¿eh? Y eso te muestra que literal el capital se va a donde finalmente le genera rentabilidad, a veces dejando de lado cosas que parecen fundamentales. Pero yo veo esos 2 temas. Acaba de suceder con los empresarios de los espectáculos, ¿no? Ajá. Que bueno, pues finalmente ya no encontraron certidumbre en Querétaro, pues se van a Guanajuato. Claro, sí, pero en 15 días, ¿no? Bloqueando, lo hacemos aquí en Celaya, el concierto, porque Protección Civil no está tan asustada, ¿no? Sí. Entonces, pero veo bien esos 2 temas. O sea, esta parte que no necesariamente es la esencia del PAN, porque más bien así se le estigmatizó, pero sí veo bien en un gobierno promotor, un gobierno que invite precisamente al capital extranjero a entrarle, a poner aquí sus empresas, a generar empleos, y yo veo esa parte muy bien, pero no necesariamente... les digo, hay algunas confusiones. Primero, la vinculación que tiene la parte de los empresarios que en su momento apoyaron a Acción Nacional, ¿no? En sus inicios, pues eran patrocinados por particulares. Otro, a lo mejor, esta vinculación de la dogma de Coparmex con el PAN. Hay una similitud, inclusive creo que la Coparmex es anterior, pero vaya, en la parte de este partido humanista, ¿no? Creo que ahí todavía le faltan algunos tintes. Sí. Bueno, yo regresando del corte voy a defender la teoría de las algunas acciones del gobierno del Estado que parecen ser de izquierda. ¿Sí? Por eso me agrada, ¿no? Porque finalmente siempre tenía la duda, hoy está gobernando el PAN o hay una tendencia hacia la izquierda en esta geometría política a veces tan desdeñada, ¿no? De que no es poco práctica para la gente, pero lo dejamos para regresando del corte. Continúen con nosotros. Continuamos en Voz Alta. Nuevamente, muy buenas noches. Ya estamos de regreso en su programa En Voz Alta. Estamos haciendo la revisión, el análisis, el corte, la primera entrega de este balance de los primeros 6 meses, tanto del gobierno del Estado. Vamos a tocar algo de municipios y quizá nos alcance el tiempo para darle una pasadita al desempeño de la legislatura, pero analizamos en la primera etapa la parte buena de los aciertos que ha tenido el gobierno del Estado, en opinión de los panelistas, pero ahora vamos a ver las áreas de oportunidad. ¿Qué áreas de oportunidad o qué retos se enfrenta el gobierno del Estado, el gobierno de Mauricio Curi, para lo que le resta de su administración, Arturo? Yo creo que uno de los principales retos que se deja vislumbrar a primera vista es el tejido hacia el cúmulo de sectores sociales que, en mi opinión, está un poco descuidado.
Yo creo que a veces falta, a partir de la, como lo decíamos en la primera parte, tal vez con la poca posibilidad que tengan en la Secretaría de Gobierno, de establecer vínculos mucho más efectivos con los movimientos sociales. Desde luego que una de las narrativas principales a veces es que este movimiento social obedece a intereses oscuros de Morena o de otro partido, o es que, a ver, son ciudadanos de Querétaro y con ellos se tienen que sentar. Y no necesariamente el gobernador, pero sí tiene que tener la capacidad de soltar hilos ahí. Y creo que ese es uno de los principales retos que yo veo, Charlie, porque a veces hay temas que se pueden pelotear, se pueden cabildear sin necesidad de llegar a la protesta social. Yo creo que a veces lo que pueden pedir los comerciantes no es otra cosa del otro mundo que trabajar, por ejemplo, ¿no? Si no hay posibilidades en el centro histórico, vemos dónde los colocamos. O sea, yo creo que hay que buscar esa posibilidad. Yo creo que el gobernador escucha, y escucha bien, pero cuando de repente un tema ya se empieza a poner un poco más hot, pareciera ser que es por una falta de operadores políticos, que yo creo que es lo que hace falta en este gobierno. Estos 6 meses, las cosas que he visto que han brincado así, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Otra parte es la posibilidad de tener información de primera mano, de tener datos, ¿no? En la crisis de lo que pasó en el estado de Corregidora, como bien decían ustedes, o sea, primero la culpa para allá, luego para acá y al final para acá. Entonces, creo que a veces hace falta tener la capacidad de reacción con estos actores que son importantes. O sea, quieras o no, los operadores políticos son súper importantes, hasta en una sociedad de alumnos de una escuela, facultad, hasta en los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que ese feeling es una de las cosas que yo veo que tendrán que buscar cómo operar, ¿no? ¿En tu opinión hay esa oportunidad? Yo creo que está a tiempo para hacer un replanteamiento y voy a insistir en términos de la dirección hacia dónde va. Como líder político también encontrar, si reitero, si es un tema de continuidad, si se le va a dar el sello propio y pronto poder realmente materializar algunas acciones que tengan que ver con ese sello propio. En el Plan Estatal de Desarrollo hay unos compromisos complejísimos, o sea que hay que echarle algunos pasos para lograr este tema. Y otro que yo he visto he tratado de analizarlo en dos vertientes, las vertientes del personaje político Mauricio Curi, la vertiente del gobernador Mauricio Curi. He estado leyendo, creo que fue antes de lo del estadio, pero no necesariamente creo que eso deba limitar esta alternativa, pero estaba esta situación donde se encartó para el tema de la sucesión presidencial, ¿no? Para poder ser uno de los aspirantes del PAN. Y ese tema siempre se tiene que manejar con mucho cuidado. Si realmente lo vas a hacer, te va a generar distracción. Y si no traes bien claro y bien amarrado el hacia dónde, cómo y con quién vas, puede ser algo que verdaderamente te haga que tu gobierno se caiga. O te va a traer otros enemigos que antes no estaban en la lista. Exactamente. ¿No? Pero por el lado del personaje, pues puedes decir, oye, a ver, la cosa es que no tengáis tú mismo, o sea, ¿cómo va el gobierno? Pues puedes decir, oye, pues ¿por qué no? Me echo el tirito, al fin que regreso, ¿no? El Bronco regresó, ¿no? Lo que finalmente pasó con el Bronco creo que es consecuencia de otros errores del Bronco y también de que tenía una persona que llegó, pues yo creo que a perseguirlo con o sin razón, ¿no? Pero llegó a perseguirlo. Entonces, creo que ahí reitero, que está a tiempo para hacer un replanteamiento de los cómo, con quién. Y por el otro lado, tener mucha cautela con esta tentación, simplemente sopesarla con mucha madurez, sopesarla con mucha claridad de la estrategia en caso de hacerlo, para que no se te venga abajo algo que todavía no está cuajado. Eso es una realidad y puede pasar al arranque de la administración. Aquí tampoco hay que satanizar el tema. Yo creo que las administraciones siempre arrancan con un cierto desbalance y se tienen que hacer ajustes de lo que haces y con quién lo haces, reitero. Pero sí creo que este tema se tiene que, si realmente lo está pensando, lo tiene que pensar con mucha cautela, con mucha estrategia
y no con el tipo de acciones que ahorita señalábamos, que son atropelladas, que son más a lo mejor recomendación del tercero, que a lo mejor no tiene nada que ver con la parte política, o que no está atado al futuro del propio Curi, que eso es otra cosa. Entonces, ahí va a estar interesante cómo se vaya generando esta decisión. Pues yo creo que de las áreas importantes tendrá que ser terminar de asentar el equipo, terminar también de darle rumbo. Yo espero, tiene cosas importantes en su plan estatal de desarrollo, lo comentábamos aquí. Tiene una idea muy ambiciosa que ojalá logre cuajar, insisto, del tema del agua para los queretanos, porque eso lo va a hacer trascender en la administración pública. A lo mejor va a ser poco reconocido, porque si logra la gente tener agua, viabilidad de agua y nunca caer en la crisis, lo das por hecho que lo das por hecho que ahí está. Son el no hay logro que celebrar, ¿no? Son del tipo de obras que se reconocen, pero muy en el largo plazo, como se le tendrían que reconocer a Francisco Garrido, que primero dijo que iba a ser con dinero público, después lo concesionó. Ese es otro boleto. Entonces, me parece que vienen algunos cambios. Acaba de haber una serie de reformas a la ley de obra pública, lo comentamos, a la ley para el manejo de los recursos públicos, que parecería prever que ya vienen las bases para algunos proyectos del gobierno del Estado. Lo del tema del gobierno digital, me parece que tienen algo ahí importante en mano que tienen que concretar. Si lográramos llegar al final del sexenio con un gobierno más o menos 100% digital, que Mauricio, en términos de la legislatura, también se atrevieron a hacer lo que no se había hecho antes, que es meterle mano al tema de la firma electrónica y al tema de una ley. Eso es importantísimo. Eso es un paso extraordinario para el gobierno y para el negocio. Sí, me refiero al negocio en buenos términos. ¿Sí? Creo que eso es una cosa que potencializa muchísimo el tema de negocios. Va a ser uno de los detonantes que también de repente va a empezar a funcionar y poca gente va a decir, oye, fíjate que ese es un cambio estructural. Esto, lo de la firma electrónica, lo que acaba de suceder hace una semana, junto con este paquete de reformas, fíjate lo que opacan a veces las reformas por no mandarlas bien planteadas. No era tanto lo de la ley Mordaza, era otro paso importante en este tema de gobierno digital, que era la ley de gobierno digital. O sea, que era como el segundo eslabón para poder llegar a tener un gobierno eficiente, un gobierno inclusive más económico, etcétera, y fue opacado por un tema que seguramente no estaba en las tarjetitas como tú bien anuncias, ¿no? Pero bueno, pues dejemos al gobierno del Estado, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Comentarios sobre las presidencias municipales, en particular de la de Querétaro, Arturo. Mira, a ver, la verdad es que, para serte muy, muy franco, creo que el gobierno de Luis Bernardo Nava arrancó con una serie de reacomodos que yo no encontré explicación alguna, ¿no? O sea, entiendo la parte política, los compromisos, y que había que acomodar al mayor número de panchistas en el gabinete y todo, pero hay movimientos que yo no me explico a nivel, por ejemplo, de gabinete, ¿no? Por ejemplo, mover a Tonatiuh de la Secretaría de Gobierno, me parece que, no sé, pues a Tonatiuh uno lo ubica como la gente digamos, de capacidad operativa, capacidad de generar estructura, de tener hilos, y pones, no por desdeñar a Arturo Molina, que es, digamos, personalmente es una persona muy grata y un buen, digamos, profesionista y demás, pero creo que su área era otra, ¿no? Arturo Molina, yo creo que hubiera sido un excelente secretario de Educación a nivel estatal. Viene del tema del COVAC y estas cosas, y lo colocas en un tema de suma importancia para el ejercicio gubernamental, que es la parte política. Me queda así como, bueno, ¿a qué obedecería eso? ¿Solo al tema político? ¿Hay algo más de fondo? No lo sé. Pero creo que no sé si esté claro el gobierno municipal que en el caso del municipio de Querétaro, todo es importante, desde luego, la parte de la movilidad, la seguridad, pero también mucho tiene que ver con esta parte que les decía anteriormente, la parte del ejercicio político, ¿no? Entonces, ese movimiento, por ejemplo, no lo entendí. La parte que siempre le ha pegado al gobierno, aunque no haya sido su lema de campaña de esta última campaña que tuvo, que tiene que ver con el tema de movilidad, fíjate, me sorprendió mucho que haya decidido cambiar a uno de nuestros invitados que tuvimos en días pasados, a Saúl Obregón, que aparte de ser docente en la universidad, es un agente especialista. Desde luego que mucha gente criticó, es que no se hizo nada en movilidad en esos 3 años y no sé qué,
Pero bueno, lo que pasa es que a veces los gobiernos y más los políticos quieren ver las pirámides en 2 años o en 3. Cuando ese tema de movilidad tienes que tener técnicos, especialistas totalmente en la materia. Y es un tema que va a largo aliento. Entonces, ahí colocan, por ejemplo, al hijo del presidente municipal del Marqués, ¿no? Entonces dices, pues es un compromiso político, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está la seriedad? O sea, un tema sentido en el municipio, aunque no fue tema de campaña, sigue siendo la movilidad. Y ahora la seguridad va a ser otro tema que brinca, ¿no? En ese sentido. Entonces, me parece que inicia en un arranque, digamos, poco claro en términos del rumbo. Desde luego va a estar el plan municipal de desarrollo, vamos a tener un norte, pero en términos de proyección y sobre todo pensando que si el señor aspira al Senado, por ejemplo, pues bueno, tendría que tener un bono electoral que yo a estas alturas veo poco probable al interior del PAN. Hay otros actores, ¿no? Entonces, digamos que creo que deberían de estar preocupado el gobierno municipal por temas torales que tienen que ver con la gobernabilidad y con la movilidad. Pegándole esas dos cosas, me parece que podría avanzarse mucho en el municipio de Querétaro, que es el municipio capital y que es el municipio mucho más grande de todo el estado. Y entonces yo creo que en mi opinión, estos 6 meses han sido un poco, pues como grises, ¿no? No veo todavía un rumbo de la administración municipal y yo al inicio vi estos movimientos un poco extraños, ¿no? Entonces habrá que estar atentos a cómo reorganizan, hacia dónde van. Si hablas de estrategia de comunicación política, no veo claro qué colocan de Luis Bernardo Nava. O sea, tú te ves el gobierno del estado, más o menos en términos de comunicación va una imagen, va más o menos un norte. En el municipio yo les preguntaría, ¿por qué recordamos a Luis Bernardo Nava? A nuestra audiencia, cuando escuchan el nombre de su presidente municipal en Querétaro, ¿a qué le salude? ¿No? Es lo primero que yo podría comentar. Balance de las Pues mira, municipal. yo creo que el balance lo hicieron ya en la administración pública municipal. Pensando en el municipio de Querétaro, ahorita quiero irme un poquito más allá, pero pues el mensaje, yo creo que el mensaje o la instrucción del electorado que ellos recibieron, fueron campañas donde participamos, pues es que iban bien y que había que continuar igual. Al menos eso es lo que yo siento que captaron. No quiero ni siquiera involucrarme en las cuestiones del propio proceso electoral, pero si ese es lo que se capta, pues parece ser lo que se está haciendo, ¿no? A final de cuentas, la continuidad de lo que se venía haciendo o no se venía haciendo en el periodo pasado, ¿no? Y yo reitero, creo que es importante que vaya avanzando, ¿no? Para los que vivimos en Querétaro, que tenemos este cariño por esta ciudad, pues creo que es muy importante. Pero hay temas que le impactan más a Querétaro y que por eso decía que me quiero abrir más a otros municipios, sobre todo a los municipios conurbados de la zona metropolitana de Querétaro, porque me llamó mucho la atención. Ojalá sea el primer paso para algo, pero no me queda claro que lo estén entendiendo, aunque muchos de ellos son expertos. Me llamó la atención un evento reciente en el Implan, encabezado por el presidente municipal, donde se hablaba de una cosa que pues para mí es música para mis oídos, ¿no? De la planeación metropolitana. Lo que me parece que es un contrasentido a ese planteamiento, pues ¿dónde están los otros municipios? Es decir, tú no puedes dictar, y a Querétaro le urge una planeación metropolitana en transporte, en seguridad, en desarrollo urbano, en otros temas. Vaya, el agua hoy está dada al Estado, pero realmente es una facultad de los municipios de acuerdo con el 115 constitucional. Entonces, ese tema metropolitano yo creo que es de los más importantes para conservar calidad de vida. Querétaro tiene una vulnerabilidad muy importante a lo que pase el día de mañana en Corregidora, a lo que pase en Huimilpan, que ya se están dando las condiciones también qué bueno para el desarrollo de Huimilpan, pero a lo mejor los que vamos a pagar el plato roto somos los que estamos acá en la capital. Entonces, el no esforzarse, es decir, el discurso metropolitano, el discurso de planeación metropolitana está bien, pero para llevarlo a los hechos, pues necesita realmente algo que no está tan sencillo, ceder. Necesitan los municipios ceder un poco de su autoridad a un organismo que sea un tercero, es decir, que esté fuera de su parte jurídica como es el municipio, y que pueda tomar decisiones en beneficio de todos, ordenadas,
planeadas a largo plazo. Y eso a mí me parece que es uno de los temas más importantes. También en medio ambiente, que se me olvidó, que es otro de los compromisos que están ahí en el plan municipal de desarrollo. No se va a poder lograr una política medioambiental que tenga sustancia, que sea consistente, si no traes la participación, por lo menos, de los municipios conurbados. A mí me parece que en el ejercicio anterior del primer periodo de Luis Nava, comienza en el 2018 y para finales del 2019 viene el tema de la pandemia. O sea, tenían un año, 3, 4 meses. Y tenían un año y medio cuando finalmente se cerró la ciudad. Y se acabó la administración municipal porque realmente el foco de la atención ciudadana, incluidas las campañas, Arturo, no sé si coincidas. ¿Fue la pandemia? Fue el tema de la pandemia. O sea, nadie recuerda las campañas del 2021 porque estaba en el tema de la pandemia. Me parece que la atención de la ciudadanía se focalizó en el gobierno federal, en las acciones que se estaban tomando en el mundo y se olvidó de ser un poco crítico con las administraciones municipales. Pero pues ese bono ya se acabó pues, el mes pasado. O sea, finalmente ese periodo digamos que de saque que dio la ciudadanía para los resultados en la presidencia municipal concluyó hace apenas unos 15 días que nos pusieron ya en semáforo verde y que todo comienza con la normalidad. Me parece que esto va a ser debería ser un nuevo arranque, un ajuste. Yo veo el tema de las presidencias municipales como las que van a pasar a la historia, como las que se reeligieron, como es el caso de Corregidora, El Marqués y Querétaro. Siempre muy generosa la sociedad de Corregidora con sus presidentes municipales. Como que todo lo malo del presidente municipal de Corregidora se lo cargan al de Querétaro porque aquí trabajan y allá habitan. Nada más van a dormir. El municipio del Marqués, el municipio financieramente más sólido de todo el estado. La realidad es que llevan unas finanzas superavitarias impresionantes, ¿no? Y la realidad es que llevan una muy buena disciplina financiera. En el caso de San Juan del Río recibe un municipio complicado, un municipio con déficit, y Roberto Cabrera ha estado haciendo, en mi opinión, malabares con lo que le dejaron, tratando de ponerle un sello, pero me parece que va conduciéndose bien. ¿Qué sigue de reto para las administraciones municipales? En un minuto, porque al final les voy a jugar una quiniela de algo que va a suceder en próximas fechas, a ver cuál es su proyección. Sí. Retos. Yo creo que en general para todos los municipios viene la posibilidad de replantearse las acciones que de manera integral tendrán que sumarse para afrontar esta nueva realidad social que hay. Si bien es cierto, la parte legal deja claridad sobre las funciones y las obligaciones que tienen las autoridades municipales, yo creo que habrá que buscar cómo poder solventar estas demandas que cada vez son más en esta democracia insaciable y que desde luego están los ciudadanos al borde de las manifestaciones, de las expresiones, porque son muchas las necesidades y la realidad que nos deja una pandemia deja mucho más retos a los municipios. Entonces yo creo que vienen muchas cosas muy complicadas y esperemos que estén a la altura las y los gobernantes para responder estas demandas. Pues reto resistir las tentaciones de la corrupción, por supuesto, que eso da al traste con todo, inclusive con carreras, con gobiernos, con todo. Y dos, pues abatir la pobreza. El planteamiento es 45%. Entonces, pues manos a la obra, ¿no? Está el reto planteado, está la meta que se autoimpuso. Y que se autoimpuso me refiero porque esto toca a los municipios. Y creo que pues ahí hay una necesidad de ir viendo con qué programas sociales va a salir para lograr eso que es fundamental para Querétaro. La brecha está ampliándose, se sigue ampliando y no todo es, inclusive tú lo decías, y creo que Marqués lo han hecho de una manera muy interesante su trabajo, pero hay que ir viendo en estos municipios que tienen ciertos logros, pues no dejar de ver la parte social, que reitero, a mediano plazo, esto le pone en la torre absolutamente a todo. Sigo creyendo que el principal reto es no tener dos Querétaros. Sí. No tener dos Querétaros, el Querétaro bonito, el Querétaro de los premios y el otro Querétaro. Y ahora sí, ahí va el reto. Cuando se transmite este programa, ya habrá pasado la elección, o el ejercicio de la revocación del mandato. ¿Cuál es tu proyección de porcentaje de participación ciudadana, Arturo? Yo creo que la proyección ciudadana en este ejercicio no va a rebasar el 33%. O sea, muy poca participación. ¿Abajo del 33%? Yo creo que será por ahí del 25%, tomando en cuenta muchos de los elementos que se dieron en el proceso previo. Yo creo que no va a superar el 15%.
Entonces, ahí va a estar entre el 33, 25. Y fuera del aire le ponemos la apuesta. Le ponemos la apuesta. Desde luego, se va a transmitir el miércoles siguiente que haya sucedido ya el tema de la revocación del mandato. Pues ya ustedes sabrán quién fue el más acertado en este ejercicio. Pues muchas gracias por su compañía. Nos vemos el siguiente miércoles y no dejen de acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.